Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo, entonces para ahorita vamos a trabajar lo que es unos ejemplos. Voy a trabajar dos ejemplos que entran dentro de la prueba de cierre, que vamos a implementar ahorita. ¿Y qué? Y voy a solucionar las dudas, si las hay, de toda la guía 6. Y pues de todas maneras yo ya terminé la explicación de la guía 6 hace 8 días, entonces pues yo estoy esperando es que ustedes me envíen el trabajo. Porque pues ya la otra semana, si quieren, empezamos la guía 7, pues porque hay que recordar también que en octubre hay una semana de receso. Entonces, a octubre ya descuéntenle desde ya una semana en la que no nos vamos a ver. Y pues si no se conectan en la semana, cuando toca clase, mucho menos cuando tienen descanso. Bueno, entonces empecemos. En este ejemplo dice que tenemos dos aerodelizadores de diferente masa debido al material utilizado en los discos. Entonces digamos que un disco es de acetato como el que nosotros hicimos en clase y otro disco es metálico, entonces por eso tiene mayor masa. Al final el instrumento queda de mayor masa. Se desplazan sobre una superficie horizontal con la misma velocidad, o sea, se suponen ahí dentro de nuestro enunciado que los dos tienen velocidad constante. El primer aerodelizador tiene una masa de 30 gramos y el segundo una masa de 250 gramos, suponiendo que mientras las bombas en los aerodelizadores estén infladas, estos se mueven sin rozamiento. Entonces, observemos acá, mire, si hay, porque no es el lápiz, y no está activo el lápiz, bueno, entonces señalemos con esto, mire. Acá dice que suponiendo que las bombas en los aerodelizadores estén infladas, estos se mueven sin rozamiento. Una vez este globo se desinfla, se han desinflado, empieza a actuar la fuerza de rozamiento. Entonces, cuyo coeficiente de fricción cinético es 0,3. Se habla de coeficiente de fricción cinético porque ahí hay movimiento entre la superficie o, 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 hay movimiento entre. Vayan pensando qué fuerzas actúan en este aerodeslizador. Entonces pensemos qué fuerzas actúan en ese aerodeslizador. Y ya me dicen. También un momentico porque vayan pensando ahí. Listo, entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre este cuerpo una vez la bomba se ha desinflado? O sea, piensen que la bomba ya se desinfló, ya esto ya no, está desinflado. Entonces, ¿qué fuerzas actúan ahí según el enunciado y según lo que ustedes saben? ¿Qué fuerzas actúan ahí? ¿Gravedad? La fuerza de gravedad, o sea, el peso, la fuerza de gravedad. Hacia abajo la fuerza de gravedad. Fuerza de fricción. Fuerza de fricción, muy bien. Porque una vez el globo se ha desinflado, por eso lo rayé, empieza a actuar, digamos que digamos que el globo se va a mover hacia allá, hacia allá. Entonces, la fuerza de fricción en sentido contrario, pues será la que se opone a ese movimiento. Esto que marqué acá no es una fuerza, sino es para indicarles el sentido hacia donde se va a mover el aerodelizador. Entonces, hacia allá es la fuerza de rozamiento. Y como está apoyado en una superficie, ¿qué fuerza le ejerce la superficie al aerodelizador?
para mantenerlo ahí sobre la superficie. ¿Cómo se llama esa fuerza? Normal. La fuerza normal, muy bien. Entonces, la fuerza normal. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, que el globo está desinflado, o sea que por eso es que se tiene en cuenta la fuerza de rozamiento. Si ya estuviera desinflado el globo, si estuviera inflado el globo, pues entonces no habría rozamiento. Entonces, no hay una fuerza aplicada, sino que los aerodelizadores venían a una velocidad constante. O sea, probablemente le aplicaron una fuerza, pero esa ya no está presente acá porque el aerodelizador ya está en movimiento. Entonces, en el caso de, ¿qué? De, digamos, el peso o la fuerza de gravedad es masa por gravedad. Ah, bueno, pero entonces tenemos que separar los casos, porque se presentan dos casos, que es donde el aerodelizador tiene una masa y después tiene otra. Entonces, escribamos ahí acá, para el aerodeslizador, de 30 gramos. Entonces, para el aerodelizador de 30 gramos, nosotros tenemos esa masa. Bueno, escribámosle completo. La pereza. Entonces, la masa es de 30 gramos. Eso sí lo vamos a pasar a kilogramos porque es la unidad, digamos, del internacional. Sabemos que 1 kilogramo es a 1000 gramos. Es a 1000 gramos. Y de esa forma simplificamos gramos con gramos. Entonces, 30 dividido 1000 es lo mismo que correr acá una coma y correrla 3 lugares a la izquierda, 1, 2 y 3. Entonces, esto queda 0,03. Este es un 0. 0,03 kilogramos. Entonces, acá lo que hice fue dividir 30 dividido 1000. Esa es la masa. Con la masa yo puedo, bueno, ya teniendo la masa convertida en kilogramos, voy a hallar la fuerza de gravedad. Entonces la fuerza de gravedad es masa por gravedad. Y masa por gravedad entonces es 0,03 kilogramos por 9,8, que es la gravedad, metros sobre segundo cuadrado. Entonces, si hacemos esa cuenta ahí en la calculadora, 0,03 por 9,8 nos da 294 newton. Newton, ¿por qué? Porque eso es lo que nos da kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Ahora, en la dirección vertical, o sea, en la dirección en donde está la fuerza normal y la fuerza de gravedad, no hay movimiento. El movimiento se hace así, en lo horizontal. Entonces, como no hay movimiento en lo vertical, estas fuerzas están en equilibrio, ¿cierto? Entonces, las fuerzas en lo vertical están en equilibrio. Están en equilibrio. Entonces, como están en equilibrio porque en ese sentido no hay movimiento. Entonces, la fuerza normal es igual al peso o fuerza de gravedad. Entonces, esas dos fuerzas, como son iguales, pues van a ser iguales a 0,294 newton, que era lo que ya me había dado antes, el resultado que me había dado antes. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo eso,
yo puedo calcular la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento, cuando ese aerodeslizador está en movimiento, esa fuerza de rozamiento es fuerza normal, es coeficiente de rozamiento cinético. Entonces, el coeficiente de rozamiento por coeficiente de fricción cinético es 0,3. Entonces, lo escribimos acá, 0,3 por lo que es la fuerza normal, que es 0,290. Y entonces, eso me da, la fuerza de rozamiento me da entonces 0,3 por 0,294. Eso me da 0, en lo que en lo vertical sí hay movimiento. Entonces, como en lo horizontal. En lo horizontal se supone que el aerodeslizador va hacia allá, hacia allá. Entonces, como va hacia allá y la fuerza de rozamiento va apuntando en dirección contraria, entonces si yo hago sumatoria de fuerzas en lo horizontal, tendríamos que, entonces, en lo horizontal, tenemos que entonces es negativa menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. ¿Cuál de los dos aerodeslizadores tiene mayor aceleración? Y ya de una vez suponen que es negativa. Entonces, pues tenemos que despejar la aceleración. Para eso, como acá hay un producto, esa masa que está multiplicando pasa acá a dividir. Entonces, en esa ecuación me quedaría que la aceleración es menos la fuerza de rozamiento sobre la masa. Pero yo ya conozco la fuerza de rozamiento, coma, pero la masa es igual. Una vez simplifico kilogramo con kilogramo. Entonces divido 0,0882 dividido 0,03 metro sobre. Eso es lo que me da la aceleración, pero eso es para el primer caso. Para el aerodeslizador es de 30 gramos. 30 gramos. Ahora, si vemos en el otro caso, cuando el aerodeslizador la otra masa es 250 gramos. Entonces, miren, cuando es 250, bueno, me hice esto al contrario, pero bueno, aquí lo mismo. Suponemos que el aerodeslizador está desinflado. O sea, ya empezó a actuar la fuerza de rozamiento porque el aerodeslizador está desinflado. Entonces, aquí lo mismo hacia arriba, un poco torcida, fuerza normal, fuerza de rozamiento, hacia allá no hay fuerza aplicada, hacia acá actúa el peso. Entonces, lo mismo que en el caso anterior, acá es
En el caso donde M es 250 gramos, o sea, esa es la masa del aerodelizador. Entonces, de una vez pasamos esa masa del aerodelizador, que es el aerodelizador que tiene este disco metálico, y por eso tiene una masa mayor, lo pasamos. 1 kilogramo son 1000 gramos, entonces se van gramos con gramos, y entonces decimos que 250 dividido 1000 sería lo mismo que correr la coma 3 lugares, 1, 2, 3, entonces sería 0,25 kilogramos. Esa es la masa para el nuevo aerodelizador que tiene una masa mayor. Que es 9,8 metros. Y entonces hacemos la multiplicación en la calculadora, 0,25 por 9,8, y eso me da 2,45. Entonces, ya teniendo la masa, ya teniendo el peso, esto es Newton, recordemos que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado Newton. Entonces, ya sabemos que en lo vertical las fuerzas están en equilibrio. En lo vertical, las fuerzas están en equilibrio. Es decir, que son iguales. Son iguales 45. Da lo mismo si están en equilibrio, también se puede decir que es igual a 0. Ese 0 pues nos significaría el equilibrio. Y la fuerza normal positiva porque va hacia arriba y la fuerza de gravedad negativa porque va hacia abajo. Pero observen que si yo paso esta fuerza de gravedad de restar aquí a sumar, pues me queda esta igualdad que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces, nos da lo mismo si hacemos eso de esta forma o de esta forma. En este caso, como hay movimiento entre las dos superficies, entre el piso y la superficie del disco, es coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. Y nos dieron el mismo coeficiente de fricción cinético, que es 0,3 en el enunciado. 0,3 por la fuerza normal, que es 2,45. Números ahí, bueno. Está la fuerza de rozamiento en lo horizontal. Y hacia allá hay una
Entonces, lo mismo que en el caso anterior, paso de multiplicar a dividir. Entonces, aceleración es menos fuerza de rozamiento sobre masa. Y menos, la fuerza de rozamiento es 0,735 de una vez kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Sobre la masa, que en este caso, al hacer la conversión me quedó 0,25 kilogramos se va a kilogramos 2,94 metros sobre segundo. Entonces, caso de antes, cuando la masa era, mire, aquí nos dio, y nos da negativo, ¿no? Se nos olvidó este menos de aquí, mire. Los 2,94 metros sobre 2,94. También nos dio menos, no tuvo nada que ver la masa, la aceleración negativa va a ser la misma, o sea, no depende de la masa lo que me dé la aceleración, porque me da lo mismo en los dos casos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tienen que hablarme porque yo tengo, venga, si han escrito algo acá, porque yo tengo tapado con la presentación el ¿qué? Parece que hay un problema, estamos intentando, porque se está cayendo el internet. Bueno. Profe, se le escucha súper pausado y pues la pantalla no actualiza rápido. ¿Cómo dicen? Le subo acá el volumen a ver si es que yo no escucho. Ahora sí, pueden hablarme. ¿Qué dicen? Usted se oye súper pausado. ¿No? Parece que no. Entonces, acá con lo que iba a cerrar la explicación era, mire, independientemente de la masa me da la misma aceleración, en este caso menos 2,94. Y eso es, entonces voy a borrar acá borramos por acá una parte. Borremos acá un pedacito para poder explicar. Entonces, resulta que, independientemente de la masa, yo sé que en la parte horizontal, yo tengo menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Pero yo tengo que de ahí despejar la aceleración. Entonces, si yo tengo que despejar de ahí la aceleración es menos fuerza de rozamiento sobre masa. Pero entonces, si yo me acuerdo de las ecuaciones, esa fuerza de rozamiento, vea, esa fuerza de rozamiento es coeficiente
de rozamiento cinético por fuerza normal. Entonces, si yo reemplazo acá, la fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal sobre la masa. Pero si me acuerdo de la fuerza normal es igual a la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad es masa por gravedad. Entonces, si yo reemplazo, acordémonos que esa fuerza de gravedad nos dio masa por gravedad. Entonces, menos coeficiente de rozamiento cinético y esa fuerza normal, como es igual al peso, esa es igual al peso. Acuérdense eso primero, es igual al peso. Eso lo tenemos acá. Y si nos acordamos de ese peso se halló, mire, ese peso se halló multiplicando masa por gravedad, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo acá, entonces aceleración es menos coeficiente de rozamiento cinético por masa por gravedad sobre masa. Entonces aquí se va masa con masa y entonces únicamente nos queda el coeficiente de rozamiento cinético por la gravedad. Estas dos cosas son constantes, vean. Es 0,3 y la gravedad no depende de la masa, porque si hacemos esto acá en términos de ecuación, nos da siempre dos constantes, el producto de dos constantes, o sea que no para nada interviene la masa. Por eso es que en los dos casos nos da menos 2,94, nos da la misma negativa. ¿Listo? La misma aceleración. Ejemplo, de 70 kilogramos con automóvil a 95 kilómetros por hora y observa un semáforo en rojo en 11 metros. El conductor frena causando una aceleración negativa sobre el auto. Entonces, ¿cuál es es el valor de dicha aceleración? Entonces, lo primero es aquí la masa de la persona de 70 kilogramos conduce a 95 kilómetros por hora, o sea, tenemos una velocidad inicial, que es de 95 kilómetros por hora. 95 kilómetros por hora. Esa velocidad inicial la vamos a pasar a metros sobre segundos. Entonces yo sé que 1000 metros por 1000 dividido 3600. Eso mucho. Ahora, para calcular esa aceleración, este es un movimiento rectilíneo, ya que va en línea recta, uniformemente variado o acelerado. Es lo mismo, uniformemente acelerado. Hay un movimiento
movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Velocidad inicial y hay una velocidad final que es 0. Cuando observa el semáforo, debe ir aplicando el precio, debe detenerse antes del semáforo para no pues para... Entonces se usa una ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso vamos a usar una ecuación que dice que el desplazamiento es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Todos estos datos yo los tengo porque delta X es el desplazamiento y el desplazamiento son 11 metros. O sea, ese es el delta X. Es el delta X. La velocidad de 95 kilómetros por hora es la velocidad inicial, cero, que en este caso es 0. Y entonces vamos a hallar la aceleración. Entonces para eso pasamos para allá la aceleración a multiplicar y la multiplicar y la ¿qué? Y el delta x que quedaría multiplicando pasa a dividir, entonces prácticamente intercambiaríamos esos dos parámetros. Entonces quedaría que la aceleración es la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. Y vamos a reemplazar. Entonces, la velocidad final es 0, 0. Esto es 0. Entonces, esta parte es 0 menos la velocidad inicial. Entonces, lo que yo ya pasé a metros sobre segundos, 26,38 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 por el desplazamiento. El desplazamiento son 11 metros. Esta parte es 0. 0 al cuadrado es 0 por 0. Entonces 0 al cuadrado es 0. Entonces esto ya es 0. Eso no, ya ni me interesa. Porque ni le quita ni le ponía lo de la expresión. Entonces, menos, a partir de aquí queda menos 26,38 al cuadrado. 26,38 al cuadrado. Eso me da 695,904. 695,904 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Sobre, acá 2 por 11 me da 22. 22 metros. Aquí, pues voy a simplificar. Entonces acá se va 1 metro de aquí con este de aquí abajo. Y entonces esos 695,904 dividido en, y eso me da 31,63. 63 metros sobre segundo cuadrado. Ese va a ser el valor de la aceleración. Y esa, pues esa ya es la respuesta a la primera pregunta, porque nos preguntan por la aceleración. Ahí es negativa, porque acá trae un menos y acá sigue siendo menos, se me olvidó. Entonces, esa es la aceleración. Aceleración. Ahora vamos a seguir leyendo el problema porque ya tengo esa aceleración. Entonces, esa aceleración es menos 31,63. Entonces, ya sabiendo que esa aceleración es menos 31,63 metros sobre segundo. La ley de Newton como
la, la fuerza no está, intenta mantener su estado de movimiento. Entonces ella intenta seguir, pero ¿qué la frena? El cinturón de seguridad. Entonces acá dice, por lo cual los cinturones de seguridad deben ejercer fuerza sobre la masa de la persona en dirección contraria al movimiento del vehículo. O sea, el movimiento del vehículo va para adelante, la fuerza que ejerce el cinturón de seguridad sobre la persona es hacia atrás. Entonces, utilizando la ecuación que expresa la segunda ley de Newton, en cuenta que la silla no ofrece ninguna fuerza al pasajero que va en ella, ¿cuánta fuerza debe ejercer el cinturón de seguridad sobre la persona para que ésta se mantenga en la silla del auto? Entonces, supongamos que tenemos la silla del auto. Bueno, ahí sí disculparán los dibujos. Entonces, hay una persona acá sentada. Entonces dice que la persona pues no, ya no ofrece fuerza de fricción, o sea, no detiene el movimiento de la persona cuando se va hacia adelante. Entonces, hay un cinturón que se cruza así y que ejerce fuerza sobre la persona. Entonces, hay un movimiento del vehículo, ¿sí? Y ahí pues actúan entonces sobre la persona. Bueno, actúa el peso, la fuerza normal que ejerce y también la fuerza que ejerce el cinturón sobre la persona. Entonces, esa fuerza que ejerce el cinturón sobre la persona es hacia atrás. La fuerza de rozamiento, si hubiera, también sería hacia atrás, o sea, estaría en el mismo sentido de la fuerza del cinturón, pero en este caso no hay fuerza de fricción. Entonces acá dice, entonces utilizando la ecuación que expresa la segunda ley de Newton y teniendo en cuenta que la silla no ofrece fricción al pasajero que va en ella, ¿cuánta fuerza debe ejercer el cinturón de seguridad sobre la persona para que ésta se mantenga en la silla del auto? Entonces, esa fuerza del cinturón va a ser masa por aceleración. Acá es aceleración. Esa fuerza es aceleración. Entonces, fuerza por aceleración. Pero entonces, vamos a despejar entonces esa fuerza que ejerce el cinturón sobre la persona. Entonces, nosotros ya sabemos esa aceleración, cuánto es. Entonces, y sabemos cuánto es la masa de la persona, porque aquí en el enunciado nos la dan 70 kilogramos. Entonces, la fuerza del cinturón segundo cuadrado. Eso fue lo que copié del anterior cálculo. Aquí. Y entonces la fuerza del cinturón sobre la persona va a ser 70 por 31.63. Y eso me da 2214,1 Newton. Y más por menos, menos. Acá es menos. Entonces, la fuerza es negativa porque señala hacia atrás. Y hacia atrás es el sentido contrario del movimiento, porque el automóvil va hacia adelante y el cinturón ejerce una fuerza hacia atrás para sostener la persona en el momento de la frenada. Entonces, la fuerza del cinturón sobre la persona van a ser menos 2214,1 Newton. Listo. ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo está claro?
¿Hay preguntas? Bueno, parece que no hay preguntas, ahí yo los veo conectados. Bueno, entonces vamos a continuar. A la guía 6, ¿tienen alguna pregunta? La guía 6 me la tienen que entregar, ya me la tienen que entregar porque yo ya desde hace 8 días ya vi todo el tema con relación a la guía 6. Yo ya expliqué, son 3 sesiones, ya están explicadas esas 3 sesiones. Sesiones explicadas, o sea que ya eso es para que me lo envíen, ya debe estar hecho. ¿Hay preguntas de esa guía? Que por ahí a través de WhatsApp me preguntaban, pero yo no les pude responder. Este es el momento para que pregunten. Profe, yo no estoy en la otra clase. ¿Usted no estuvo en qué? En la otra clase. ¿Pero usted ya vio el video? No, no, señor. Las clases están subidas en un canal que se llama Erlinton Huertas. Entonces, esta es la clase 19. Entonces, si no estuve en la clase pasada, pues busca la clase 18 y ahí la puede consultar. Sin embargo, si tiene alguna pregunta, la puede hacer ahorita. O Ok, por ahora no. gracias. Por ahora no tiene preguntas. No, no. Ah, bueno, listo. Entonces, como quien dice, veas el video que ahí está colgado en YouTube y si acaso pues me pregunta ya por aparte. Listo. Entonces, recomendaciones. En lo posible, enviar el trabajo en PDF, así haya tomado fotos del cuaderno, porque es que para mí me agiliza la revisión. Lo otro es que hay que enumerar las imágenes, porque es que por lo menos yo aquí tengo un trabajo que estoy revisando, es este, pero entonces son 19 imágenes, pero de todas maneras pues yo las dejo así en desorden porque la verdad, pues el trabajo, pues hay algunos trabajos que necesito que estén bien hechecitos, que yo voy a llamar directamente a la persona o le voy a escribir para que me los ordene y me los vuelva a enviar, porque los necesito como una muestra del trabajo que he hecho. ¿Pero qué? Pero es muy difícil y en otros trabajos que son buenos, que hay 30, 32 imágenes, pero para ordenarlas eso me quita mucho tiempo. Entonces uno perfectamente organizando 32 imágenes se puede demorar unas 3 horas mientras califica y eso es mucho tiempo porque imagínense ustedes cuántos son, entonces dedicar 3 horas a un solo trabajo, eso mejor dicho me quita medio día laboral porque no envían eso organizado. Entonces enumeren las fotos antes de tomar la foto al final de la página. Al final de la página le ponen uno, si es la foto 1 o 2, y así, y después si toman las fotos ya teniendo enumerada, y con eso a mí me queda más fácil. Y para ustedes, si van a organizar el trabajo y lo envíen en PDF, mejor, porque ustedes al ver el número ahí, pues organizan más fácil el documento y lo convierten en PDF y me lo envían y les queda más fácil. ¿Listo? Bueno, lo otro, tomar fotos y videos cortos del trabajo manual realizado. En este caso, de lo que deben tomar fotos es del barco que hicimos, que era un barco hecho en cartón a partir de un cuadrado de cartón, que nosotros le quitábamos un pedacito acá, otro pedacito acá y otro pedacito aquí abajo. Es eso
cuando el barco esté funcionando, esté sobre el agua, le hacen un pequeñito video y le toman una fotico. Y lo mismo el experimento de la bomba, eso hay que tomarle foto. Y si es posible un pequeño video del momento que están haciendo el experimento. Y enviar lo más pronto el trabajo 6, porque es que resulta que en octubre, para octubre es el trabajo 7, pero recuerden que en octubre hay que descontar una semana, que es la semana de receso. Y yo no creo que yo programe una clase en la semana de receso, no creo que ustedes asistan, porque ustedes dirán que es su tiempo de descanso. Entonces, es mejor la próxima clase, pues empezar la guía 7, o ustedes qué dicen, o me espero hasta octubre. Bueno, claro que... Entonces, empezamos la próxima, la guía 7, la próxima semana. Porque no le escuché nada. ¿Sí? Bueno. Listo, entonces empezamos la próxima semana la guía 7 y la guía 6 la necesito lo más pronto posible. Listo, entonces para la prueba de cierre ustedes se van a meter a este link. Se van a meter a ese link y pues van a empezar a contestarla. Listo, entonces pues yo voy a estar acá conectado un ratico. Si tienen alguna pregunta me la hacen. Y la idea es que contesten de ¿qué? De forma